¿Cómo estás, Agustín Ezequiel Boffi? Todo muy bien, gracias a Dios. Disfrutando otro día más y obviamente un día muy especial porque es un 2 de abril. Se conmemoran 42 años de la Guerra de Malvinas y la verdad que es un día bastante especial para mí y para muchos argentinos, obviamente. Muy bien, Agustín, yo me llamo Patricio, quiero dar una mano a difundir el mensaje. Le comento a los que vean el video, yo lo conocí a él en la Universidad de Avellaneda, estamos en la clase de oratoria, y dio un discurso fantástico respecto a la importancia de Malvinas, del interés nacional y de cómo se lo ha dejado de lado durante muchísimos años. Mucha gente empezó a discutirte ese día, ¿te acordás? Te atacaron, fue cosa Fue que me sorprendió, una pero charla un poco agresiva. sí, fue medio agresivo. Pero me interesó porque mostraste que sabías de historia, que te interesaba y que la estudiabas en profundidad. Si querés presentarte, contar un poco cuál es tu trabajo, por qué te importa tanto el tema de Malvinas, qué te mueve. Bueno, genial. Bueno, para empezar, obviamente, soy Agustín, tengo 22 años actualmente, estoy estudiando la licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda y actualmente estoy trabajando dentro de la Fuerza Aérea Argentina como redactor en la revista de Aeroespacio, que es una publicación especializada en temáticas aeronáuticas, tanto civiles como militares, y también en cuanto a temas científicos y espaciales. Así que podría decirse que soy periodista aeronáutico y me falta un poquito para recibirme. Y el tema de Malvinas caló hondo en mi vida desde los 14 años. Recuerdo que en esa época mi padre me dio el primer libro que era de Malvinas, que se llamaba Malvinas, un sentimiento, escrito por el teniente coronel Seinaldín. En ese momento yo no entendía demasiado de geopolítica como lo puedo llegar a entender ahora, pero es un libro que me maravilló y al poco tiempo cuando comencé a trabajar ya me pude comprar mi propia bibliografía de Malvinas y ahí empecé a adentrarme en lo que era la profundidad del tema y descubrí muchas cosas que tanto en las escuelas como en las universidades no se muestran. O hay una idea tergiversada de lo que sucedió realmente, y eso es lo bueno que tienen los libros de Malvinas actuales, ¿no? Porque a 42 años sigue saliendo bibliografía, siguen saliendo temas que nos terminan ayudando a comprender cómo se dio la guerra, por qué se dio la guerra y en qué circunstancias. Y, y muy importante, qué pasó realmente ahí en las islas, porque hay muchas cosas que no se muestran. Para que se den una idea, redondeando esto, hay un periodista muy famoso que es Nicolás Casanseu, que fue el único corresponsal de guerra que cubrió los 74 días del conflicto del Atlántico Sur. Para que se den una idea, hubo más de 10 o 15 horas de grabación que la dictadura borró. Es decir, hay muchísimas imágenes que no se dieron a conocer hasta el momento. Y doy fe de que hay fotos y hay videos que con el pasado de los años se van a ir descubriendo y así. Incluso los documentos secretos de la guerra, titulados así por el gobierno británico. Hay un documento clasificado que dictamina que recién en el año 2083, o sea, 100 años después de la guerra, se va a desclasificar los documentos secretos de lo que sucedió en Malvinas. O sea, para que se den una idea de que todavía no conocemos lo que sucedió en las islas. No entendemos y hay muchas cosas que todavía generan incertidumbre. Eh, pero ya te digo, actualmente me dedico a investigar lo que es el tema de Malvinas y precisamente lo que es la parte de la Fuerza Aérea. Bueno, yo trabajo dentro de la Fuerza Aérea, me interioricé muchísimo en el tema, ya desde hace años igual, no desde que estoy en la Fuerza, yo estoy desde la Fuerza desde el año pasado, pero esta pasión, este cariño por la institución, por la Fuerza Aérea, hizo que esas investigaciones se diesen más en profundidad y al punto de que actualmente, bueno, estoy escribiendo un libro que es sobre un sistema de armas que es el IA-58 Pucará, que es la única aeronave desarrollada localmente que entró en combate con una potencia extranjera. O sea, estoy bastante interiorizado en lo que es el tema. Eh, para empezar a hablar de Malvinas hay que entender muchas cosas. Hay gente que dice que Malvinas fue un manotazo ahogado de la dictadura para mantenerse en el poder, dicen que fue algo totalmente descabellado, y la verdad es que no es tan así. ¿Por qué? Para que se pongan en contexto, la guerra de Malvinas es algo que en cualquier momento iba a pasar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede cuando vos tenés una nación oprimida durante 150 años
de usurpación. Y tarde o temprano va a suceder un evento bélico, lamentablemente. Recordemos que las Islas Malvinas fueron usurpadas por los británicos en 1833, o sea, ya hace 191 años que las Malvinas son invadidas y son usurpadas por el Imperio Británico. Pero hay algo que yo siempre destaco, que es que dicen que las Malvinas las descubrieron los ingleses. Y la realidad es que no, las Malvinas no las descubrieron los ingleses, porque recién en 1833 ellos las colonizaron, con ayuda de Estados Unidos. Ahora, primero vamos a aclarar otra cosa y después vamos a ir de vuelta a esto. Las Malvinas fueron descubiertas recién en el año 1529, o sea, imagínense, 300 años antes ya las Malvinas ya habían sido descubiertas por el Imperio Español en una expedición que en un principio era fallida porque se habían desviado del camino original, se terminan topando con estas islas que en un principio no llamaban la atención, porque imagínense un par de islas en el Atlántico Sur totalmente desconectadas de los continentes, no podía llamar mucha atención en ese momento. Pero había algo que no entendían muy bien en ese entonces los españoles, que era la importancia estratégica de las islas, la ubicación tan importante que tienen las Islas Malvinas, porque si agarran un mapa y lo van a poder ver perfectamente, las Islas Malvinas son uno de los lugares que se proyectan directamente hacia la Antártida. Entonces, para entender la importancia de Malvinas y el porqué de todo lo que sucedió en la guerra y en las invasiones y demás, hay que entender esto, que Malvinas es un punto geoestratégico y geopolítico muy, muy importante para cualquier nación, porque se controlan muchísimos espacios marítimos y además la riqueza que abunda en Malvinas. En ese entonces no se sabía, pero la riqueza en cuanto a petróleo, minerales, pesca y todo este tipo de cosas era muy y sigue siendo muy grande. Por eso que los ingleses no las quieren soltar, pero ni por casualidad. Después, los ingleses, recién como dije anteriormente, en 1833 recién fueron y se asentaron en las islas. Pero realmente el primer asentamiento en las Islas Malvinas fue de los franceses en el 1764, o sea, muchos años antes que los ingleses. ¿Qué es lo que sucedía? En ese momento Francia no pudo mantener por mucho tiempo su colonia, que bueno, realmente fue el primer asentamiento que hubo en Malvinas fue francés, de un barco que partió del puerto de Malouí. Entonces ya ahí tienen el primer parentesco entre el nombre y la expedición francesa, Malouí y Malvinas, o sea, en base a eso se le puso el nombre a las islas. Realmente los franceses no pudieron mantener mucho tiempo las islas por de vuelta lo mismo. La distancia, el tiempo, la climatología, también la desconexión con los continentes. Entonces, Malvinas seguía siendo un punto importante, pero también muy difícil de sostener, por muchos motivos, como los que acabo de nombrar. Y algo que hay que destacar es que después el Imperio Español volvió a tomar el control luego de que los franceses dijeran, bueno, en resumidas cuentas, les costaba tanto mantener ese asentamiento allí que decidieron retirar sus tropas, básicamente. Entonces España aprovechó la situación y empezó a colonizar también esa zona. Ya adelantándonos un poquito y acercándonos al 1833, lo que sucedió fue que con la independencia de la Argentina, todos sabemos que todo territorio que correspondía al Imperio Español pasa a ser automáticamente a formar parte de la jurisdicción de las nuevas autoridades, que más adelante se conocería como Argentina. Y esto hizo que Malvinas entrase dentro de esta jurisdicción. Lo importante que hay que aclarar acá es que las tropas argentinas en ese entonces eran totalmente incapaces de controlar o mantener firme un asentamiento de este tipo tan lejano al continente. ¿Por qué? Porque, vamos a ser sinceros, la flota argentina en ese momento y la flota británica o la flota estadounidense, y había una gran diferencia en cuanto a armamento, preparación, material, etc. Eh, Además, pero no fueron los ingleses.
Perdón que interrumpa. Veníamos de una guerra civil. Veníamos de 1816. Bueno, 1810-1816. Desde el 16 hasta el año... Bueno, fusión a la Valle, después la guerra de unitarios y federales. Realmente uno logra una paz relativa a partir de 1833, más o menos, que es cuando Rosas asume como jefe de la Confederación. O sea que tuviste casi 20 años de guerras internas. Por ende, si ya tenías poca marina, imagínate, o poca fuerza militar, imagínate después de la guerra civil. O sea, lo que tuvieras lo habías perdido. Claramente. Y lo peor de todo es que ni siquiera fueron los ingleses los que nos despojaron de las islas. Realmente fueron los estadounidenses. Y esto es algo que muy poca gente conoce en exactitud. Por algún extraño motivo, el imperio estadounidense en ese entonces pensaba que las zonas del alrededor de Malvinas les correspondían a ellos. Bueno, cosas de los estadounidenses que ya todo el mundo conoce. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, obviamente la guarnición argentina le dijo, nosotros no nos vamos de acá. Acto seguido, enviaron a un destructor, el USS Lexington, hacia Malvinas, lo cual hizo que se desatase como un mini enfrentamiento entre la guarnición y el destructor. El destructor bombardeó las islas con los cañones de ese entonces y demás, pero poco y nada pudieron hacer los hombres que estaban ahí resguardando las islas. Acto seguido, la guarnición argentina es tomada prisionera y devuelta al continente, y los estadounidenses quedaron alrededor de Malvinas un breve periodo de tiempo hasta que finalmente los ingleses, al ver que ni los estadounidenses, ni los ingleses, ni los españoles, ni los franceses dominaban las islas, decidieron ellos empezar a instalar a los pequeños colonos. Empezaron a poner personas ahí adentro y eso hizo que más tarde se conociesen los kelpers, que el nombre de kelper tal vez lo conozcan, o tal vez no, pero es como una manera despectiva que tienen de hablar, de referirse los ingleses hacia los isleños, porque kelper significa alga, para que se den una idea del pensamiento que tenían y siguen teniendo. Entonces, sí, básicamente los mandan allá al culo del mundo a colonizar unas islas por interés geopolítico del Estado y son vistos como un poco más que boludos. No son muy reivindicados. Al menos no es en un primer momento. Claramente. O sea, ya te digo, para empezar, recapitulando, los ingleses no nos sacaron de Malvinas, sino que fue de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con los ingleses cuando se instalaron en Malvinas? Bueno, lo primero que hicieron fue, obviamente, explotar lo que era la pesca y la extracción de minerales en ese entonces. Luego, al descubrir los yacimientos petrolíferos tan importantes que hay en Malvinas, empezó la explotación petrolífera. Y es algo que no gustó para nada a las autoridades argentinas, que reiteradas, pero me atrevo a decir ya decenas y decenas de veces, las autoridades argentinas, desde 1833 hasta la Guerra de Malvinas y pasando por hoy, han reclamado y siguen reclamando acerca de este tipo de cosas. Pero no nos desviemos, no nos adelantemos. Hay algo muy importante que hay que hablar, y es el tema de lo que surgió a raíz de la batalla de la Vuelta Obligada, porque esto fue como un punto de inflexión que se pudo haber dado en la historia argentina, pero lamentablemente no fue así. Obviamente, bueno, acá estamos viendo el tema de Rosas sanciona la ley de aduanas. Lo puedo leer, ¿no? Sí, bueno. A fin de remediar la desprotección instaurada en 1909, que había prácticamente destruido la industria existente en el virreinato y que había sido persistentemente sostenida por los sucesivos gobiernos porteños, a través de la ley de aduanas, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, toma el proyecto de Pedro Ferrer que establece un sistema proteccionista para la economía de la Confederación Argentina. Bueno, a raíz de esto es que esto fue uno de los motivos. ¿Puedo dar una pequeña explicación de esta ley? Sí, por supuesto. Perfecto. En la historia, lo que era Argentina, el virreinato del Río de la Plata, antes de la independencia, era una parte del virreinato que se usaba principalmente, el puerto de Buenos Aires se usaba principalmente para contrabando. ¿Contrabando de qué? De productos británicos y de esclavos. ¿A dónde se contrabandeaba? Al lugar más rico de lo que hoy es
Argentina, Bolivia, el Potosí. Hoy, que es mucho más pobre que Buenos Aires, en esa época el lugar rico era el Potosí, porque tenía las minas de Potosí. Entonces todo entraba por Buenos Aires, se contrabandeaba hasta allá, hasta el Potosí. Bueno, depende de cada ruta de contrabando, se contrabandeaba hacia lo que hoy se llama el interior del país. ¿Qué pasa? Que ese contrabando se daba porque, a pesar de que estuviera prohibido, el costo de producción de cualquier tipo de tela, de cualquier tipo de vestimenta, de cualquier tipo de artículo en Inglaterra era brutalmente más bajo que acá. Pero mucho más bajo, porque la revolución industrial había bajado los costos tanto que por ahí acá costaba, no sé, 5 por decir una cosa, 5 monedas. No me acuerdo de la moneda que usaban en esa época. Hacer un poncho, y allá, con la maquinaria que tenían, lo hacían en un tercio del tiempo y les costaba una moneda. Entonces, incluido el precio y el costo del transporte, seguía siendo más barato importarlo para acá, pero mucho más barato. De tal forma que, para poder competir con eso, necesitaba hacer una revolución industrial tan profunda, que llevaba tantas décadas, que no se podía hacer de la noche a la mañana. Bueno, entonces cuando en 1809 se abre la importación, se abre la aduana, esto es por un tratado que hay entre España, se hace un tratado entre España e Inglaterra para que Inglaterra defienda a la península ibérica de la invasión napoleónica. A cambio, permiten que los virreinatos ingresen mercaderías británicas. Esto es en 1809. Esto va a generar una destrucción de gran parte de la economía y lo que es la pérdida de muchísimos trabajos, de muchísimos talleres artesanales. Y esta destrucción de la economía va a mantener la economía con problemas y va a empezar a hacer que el interior cada vez esté más pobre y que la capital esté cada vez más rica durante casi 20 años, hasta que viene Rosas con la ley de aduanas, que en 1835 se sanciona y establece que los productos fabricados acá, si es que son importados o equivalentes, productos equivalentes, tienen que hacerse con un impuesto del 50% sobre el valor del producto, o 35%, o tiene que ser prohibida la importación, dependiendo del caso. Lo que va a generar que en todo lo que es Buenos Aires y el resto del país se generen cientos de miles de talleres manufactureros básicos, pero que dan laburo. Eso pasó con la ley de aduanas. O sea, en realidad es una guerra por trabajo la que se dio. A ver si el trabajo se lo quedaban los ingleses o nos lo quedábamos nosotros. A ver quién tenía el desempleo y quién tenía los problemas de pobreza, si se lo quedaban ellos. Quién tenía industria y quién no tenía industria. Esa era la discusión. Exactamente. Bueno, a ver, recapitulando también, no es la primera vez que los ingleses ya intentaron usurpar nuestras tierras o, mejor dicho, invadir el suelo argentino. Recordemos, 1806, 1807, luego 1833 y ahora 1845, que es la batalla de la Vuelta Obligado, que personalmente creo que es una de las victorias más grandes de la historia argentina, porque tengan en cuenta la magnitud de la batalla. Fue el Imperio francés y el Imperio británico contra las fuerzas argentinas en ese entonces, que realmente, bueno, ahí estamos viendo un poco los números, fue abismal. Y realmente la guerra, hablando de números y de muertes, fue una victoria empírica para los invasores, para los franceses y los ingleses, pero fue una victoria estratégica para la Argentina porque lograron el motivo principal, que los ingleses y los franceses no dominasen los ríos argentinos. Esto pudo haber sido un punto de inflexión en la historia de nuestro país, porque tengan en cuenta que esta fuerza tan grande fue rechazada, podría haber sido también capaz la Argentina de hacer lo mismo en Malvinas, pero por algún extraño motivo no se intentó, porque al fin y al cabo los ingleses en ese entonces también estaban invadiendo suelo argentino, pero yo creo que es también una falta de conciencia o de interés por las autoridades de ese entonces que no se intentó hacer algo en particular, o tal vez haya otro motivo que yo estoy desconociendo, eh, pero personalmente considero que es una falta de visión geopolítica y geoestratégica del entonces. La batalla de la Vuelta Obligado. Se pierde la batalla en realidad, pero se gana la guerra porque ¿cuál era el objetivo de la batalla o de la guerra? El objetivo era que no puedan los ingleses exportar sus productos a Argentina. ¿Por qué? Porque, como dije, su costo de producción era brutalmente más barato que el nuestro. Cuando vos ves que para poder exportar un buque lleno de mercadería tenés que hacer una guerra, el costo de producción es tan alto que te conviene dejar de comerciar. O sea que de alguna forma obligás a respetar
las aduanas. Porque sí, ok, si comerciás con nosotros vas a tener una guerra que te hace perder 80, 90, 100 barcos. Bueno, entonces es mucho más caro eso incluso que los impuestos. Por eso terminan respetando la soberanía sobre el río Paraná. Y en esa época, si no me equivoco, por ahí me equivoco, no quiero decir burradas, pero tengo entendido que Rosas incluso les ofreció a los ingleses, que ya habían ocupado las islas, permitir que las ocupen a cambio de que toda la deuda externa que había tomado Rivadavia sea condonada, o sea, sea perdonada. Porque sabía que nos iba a generar la crisis económica de 1890 y otras tantas 1913, bueno, varias crisis que generaron a lo largo de la historia la deuda externa. Los ingleses no aceptaron, pero al responder no acepto que me des las islas, están reconociendo que eran nuestras, por más que no aceptaran el trato. Claramente. Bueno, los ingleses desde un principio ya sabían que esas tierras no les correspondían por varios factores. En primer lugar, porque las Malvinas están sobre la placa continental argentina. Y eso quiere decir que todo aquello que esté dentro de la placa continental argentina, que para que se una idea es para mí ya 200 aproximadamente, que es la zona de económica exclusiva argentina, pertenecía y pertenece a la Argentina. Entonces, la parte que es Malvinas, Sandwich y Georgia del Sur, y la Antártida Argentina también, toda esa zona, esa gran zona que ocupa aproximadamente 3,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión de mar, pertenece a la Argentina. Es decir, es una zona muy, muy grande que lamentablemente, en un principio, bueno, ya no disponemos de, obviamente por la invasión británica, esos mares están usurpados, y además por la poca capacidad que tiene la Argentina a día de hoy para movilizar navíos de gran porte para abastecer esas zonas o, mejor, defenderlas. Pero de eso después lo vamos a hablar. Hay algo muy importante que ya nos estamos acercando a la guerra de Malvinas propiamente dicha, y hay algo muy importante que es el tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Hay algo muy importante con esto. Para quien no lo sepa, fue un tratado firmado en 1947, propuesto por los Estados Unidos, en el cual decía que en caso de que cualquier nación que integrase el tratado, que Argentina se incluía, en caso de que esa nación sea atacada por una potencia extranjera, automáticamente los demás países firmantes tienen que saltar en respaldo de ese país que está siendo atacado. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se desata la guerra de Malvinas en 1982, este tratado no se activa. ¿Por qué? La respuesta estadounidense es que nosotros fuimos los agresores contra los ingleses. Algo bastante paradójico teniendo en cuenta que ellos, primero los estadounidenses nos sacaron a nosotros, luego los ingleses usurparon y empezaron a explotar nuestros recursos. Bastante contradictorio todo, pero bueno, había mucha gente en ese momento que pensaba que automáticamente con lo que está pasando en las Malvinas, con lo que estaba pasando en las Malvinas, el tratado iba a activarse y iba a saltar la defensa de todos los países firmantes del tratado en respuesta a la Argentina, cosa que no ocurrió. Pero de igual modo hubo muchísimos países en Latinoamérica que apoyaron a la Argentina. Brasil lo hizo el Perú, Uruguay, bueno, Cuba en su momento, Venezuela. Entonces hubo varias naciones que apoyaron, incluso la Unión Soviética en ese entonces, pero bueno, ya conocemos el doble interés de los países comunistas del entonces con respecto a ayudarte en un caso bélico, ya todos lo sabemos, no hace falta que lo aclare. Pero ahora bien, el tema del 2 de abril y de la guerra de Malvinas, que es algo que quiero que quede claro, así que si no se entiende muy bien, Patricio, me puedes interrumpir o me puedes hacer preguntas que vos consideres apropiadas. El 2 de abril de 1982, el pueblo argentino se despertó con la noticia de que las Fuerzas Armadas habían habían recuperado las Islas Malvinas tras casi 150 años de usurpación británica. Imagínense la euforia del entonces de decir, recuperamos las Malvinas, nuestras tropas están allá. Bueno, la euforia fue gigantesca, es más, fue el famoso video donde sale Galtieri diciendo si quieren venir que venga, le presentaremos batalla, o sea, la cantidad de personas que había dentro, bueno, que había en la Plaza de Mayo,
bueno, es impresionante. Incluso apenas estalló la guerra, se enlistaron 150.000 voluntarios para ir a la guerra. Es una locura lo que había sucedido en ese entonces. Esto demuestra que más allá de que en esa época había gente con sus ideologías políticas igual que hay ahora, si hay algo que conmueve a todos los argentinos, aunque esté uno de los peores gobiernos de la historia, como puede ser un gobierno militar, es la patria. Porque por encima de cualquier diferencia que podamos tener está nuestra nación. Y si mañana Milei, por más que a mí no me guste como candidato ni como presidente, hiciera inteligentemente, ¿no? Y con posibilidades de ganar, buscar a recuperar las islas, y por ahí nosotros nos enlistaríamos, porque lo primero que lo que está arriba es la patria, antes más allá de cualquier ideología. Y eso es un ejemplo más. Este momento es un ejemplo más de ese patriotismo del pueblo argentino. Claramente. Eh, a ver, el momento de la guerra en sí fue una unificación eh, tremenda para todas las posturas políticas de la Argentina. ¿Por qué? Un claro ejemplo de esto, y no me quiero desviar mucho, es la no tan famosa, perdón, Operación Algeciras, que la Operación Algeciras fue una operación en conjunto en comandos anfibios de la Armada Argentina con ex guerrilleros de Montoneros y el ERP. Ustedes me estaban diciendo, ¿qué estás hablando? Bueno, la operación Algeciras tenía como principal objetivo trasladar a estos hombres, comandos y ex guerrilleros hacia Gibraltar e instalar bombas en los buques ingleses antes de que partieran a Malvinas. La operación lamentablemente fue un fracaso porque no sé qué se les ocurrió en la cabeza a estos tipos porque fueron a comprar el equipamiento de buzo allá y eso llamó la atención de las autoridades británicas y bueno, los terminaron enganchando justo, pero a lo que voy con esto es que tengan en cuenta la unificación que hubo, o sea, militares y guerrilleros se unieron para ir a combatir a una potencia extranjera, a los ingleses. Entonces, esto demanda un poco. Es impresionante, perdón, pero es impresionante. Los guerrilleros que en 1968-69 hicieron el operativo Cóndor, ¿te acordás? Cuando secuestran un avión para poner la isla de Malvinas y que son encarcelados por los milicos desde entonces. Bueno, acá se unieron, a mí me parece maravilloso, me parece impresionante que toda la Argentina, que además gente que literalmente se mataba, se torturaba entre sí, pero para recuperar las Malvinas estamos todos de acuerdo, ahí somos todos amigos. Bueno, incluso la CGT, los movimientos, los sindicatos, los gremios estaban a favor, se pusieron a favor de la dictadura por el tema de Malvinas. O sea, históricamente los sindicatos, los gremios nunca se pusieron de acuerdo con ningún gobierno y lo hicieron brevemente con el gobierno de por aquel entonces el general Galtieri. Eh, Ahora bien, lo que yo quiero aclarar con esto es, la unificación fue algo eh, muy grande. Y como dije al principio de la charla, mucha gente pensó que Malvinas fue un manotazo ahogado de la dictadura para no perder el poder y ganar de vuelta la popularidad y demás. Y la realidad es que no es tan así. La operación de Malvinas, para que se den una idea, el desembarco, llamado Operación Rosario, Operación Virgen del Rosario, fue un éxito total, de punta a punta, fue un éxito total. Tropas argentinas desembarcaron en la madrugada del 2 de abril en las islas y tomaron prisioneros a 258 marines británicos. ¿Cuántas bajas tuvo las fuerzas argentinas? Solamente una, que fue Giachino, que fue comando anfibio también, eh, que lamentablemente al querer tomar la casa del gobernador Rex Hunt, termina siendo impactado por varios disparos de ametralladora y termina ocasionándole la muerte. Ahora bien, para que se den una idea, ¿ustedes creen realmente que una operación a manotazo de ahogado hubiese salido tan, pero tan bien? ¿La planificación hubiese sido tan perfecta? No, claramente que no. La operación de recuperación de las islas tuvo una planificación de 2 años. 2 años. Y eso está en el libro de Malvinas un sentimiento, del teniente coronel Zaineldin. Los invito a leerlo para que me crean. Esa es la fuente. Uno de los tipos que encabezó el desembarco. Eh, y por otro lado, las fuerzas argentinas, como ya lo dije, fue un éxito rotundo.
porque el despliegue que hizo la Fuerza Aérea Argentina, que el 5 de abril se crea lo que se denominó Fuerza Aérea Sur, que iba a ser todo el contingente de aeronaves, mecánicos, armeros que iban a participar de forma directa o indirecta en el conflicto, fue un despliegue muy grande. Ustedes tengan en cuenta que desplegar una fuerza tan grande eh, en tan poco tiempo, muy pocos países lo pueden hacer con total profesionalismo. Y acá es lo que a mí me interesa que se entienda y es la respuesta británica. Ustedes capaz sepan o capaz no, pero Gran Bretaña envió 118 buques de guerra a Malvinas, o sea, fue la flota más grande enviada y movilizada por un país después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la dimensión que quiero que tomen con respecto a esto, o sea, fue un movimiento enorme. Portaaviones, destructores, fragatas, corbetas, submarinos nucleares, no, o sea, de todo. Fue un contingente enorme para ir a recuperar de vuelta las Malvinas para los ingleses. Ahora bien, ahora esto es lo que quiero que pensemos entre todos. ¿Ustedes creen que Gran Bretaña actuó automáticamente y tenía en menos de 24 horas 118 buques con sus tripulaciones, aviones, provisiones, todo listo? Esto es mentira. Gran Bretaña desde muchísimo tiempo ha planificado este tipo de operaciones. En primer lugar, porque hay como una historia muy, muy famosa en lo que es el tema de Malvinas, que fue un incentivo del gobierno británico y del gobierno estadounidense, perdón, para que las tropas argentinas desembarcasen en Malvinas. Y ustedes miran, ¿pero por qué? El primer motivo, les mencioné anteriormente, 258 marines que estaban dentro de las islas fueron capturados. O sea, uno cuando declara la guerra, obviamente van a haber muertos. La orden que tenían los soldados argentinos era básicamente no disparar a los ingleses. O sea, imagínense que a vos te mandan a la guerra y te dicen no le dispares a tu contrincante, pero el otro te está tirando a matar. Es algo que creo que nadie se puso a pensar, ¿no? ¿Por qué las tropas argentinas no podían dispararle a los ingleses y tenían que disparar al aire? Porque esto lo cuentan los mismos soldados, los mismos veteranos. ¿Por qué tenían que disparar al aire mientras los ingleses los están queriendo matar? Cuando les tiraban con cañones, con ametralladoras y demás. Claramente, en primer lugar esto, no podían matar a nadie, no podían vertir sangre inglesa, bajo ningún concepto. No tenían que tomar los víveres de los isleños, no tenían que matar ovejas, ni nada, ni ningún animal, y no tenían que destruir la mampostería de las islas. O sea, ¿quién en su sano juicio manda esas órdenes en una guerra? Alguien que busca una negociación en mesas internacionales, imagino yo. Que está buscando, pensando diplomáticamente. Ahí está la clave. Estados Unidos es el gran magnate de esta historia, porque según cuentan muchísimos especialistas en la temática de Malvinas, Nicolás Casanseu es uno, la Junta Militar Argentina fue seducida por Estados Unidos para que interviniese en Malvinas y de este modo poder negociar la soberanía de las islas. Por eso la orden de no matar, no romper, no destruir ni nada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? Estados Unidos automáticamente se desentendió de la situación y sale el famoso titular de Reagan que decía, no pensé que iban a hacerlo. ¿Por qué pensaste que no iban a hacerlo? Entonces, ya sabía Reagan de antemano que iba a haber un desembarco. Entonces, hay muchas cosas que no cuadran y hay muchas cosas que están dispersas en el aire que si uno las junta, se entiende un poco mejor la historia. Entonces, De hecho, hay una. En ese momento, porque respecto a la cuestión del momento, ¿por qué en ese momento se decía hacerlo de Malvinas? Además de la planificación, geopolíticamente era un momento favorable. Inglaterra no estaba en un buen momento y Estados Unidos no estaba, la alianza con Estados Unidos estaba hasta cierto punto tambaleante. En muchos momentos de la historia, Estados Unidos e Inglaterra eran aliados indiscutibles, inseparables, y en este momento tenían intereses en conflicto. Después de que termine la charla, cuando publique el video, voy a poner para todos los que vean este video en la descripción dos clases de dos profesores de geopolítica de la Universidad de El Salvador que explican lo de Malvinas y explican el momento geopolítico y por qué era el mejor momento o uno de los mejores momentos en nuestra historia para recuperar las Malvinas. Claramente, bueno,
fue uno de los momentos más claros para la recuperación de las Islas Malvinas. Tanto por el poderío aéreo, el poderío naval que tenía la Argentina en ese entonces, como también por la crisis que estaba pasando Gran Bretaña, porque recuerden que Gran Bretaña estaba pasando un momento muy duro con lo que eran las políticas neoliberales de Margaret Thatcher. O sea, el momento era caótico, los ingleses en primer lugar necesitaban una fuente inmediata de petróleo para tratar de solucionar un poco la crisis económica que había en el país, algo que habían logrado con el petróleo del Mar del Norte, momentáneamente lo habían logrado, y después por el tema de que Margaret Thatcher estaba en su nivel de popularidad más bajo cuando fue la guerra de Malvinas, más bajo. ¿Por qué? Porque ni los propios militares la querían, porque Margaret Thatcher decía que había que vender la flota de portaaviones y había que vender los destructores para crear una flota, una Royal Navy de lanchas de desembarco rápido, porque la guerra moderna así lo determinaba. O sea, imagínense la cara de los almirantes británicos a decir, esta mina quiere destruir la histórica Royal Navy que desde el comienzo de la creación fue la armada más poderosa del mundo. Entonces, si sumamos todos estos factores, claramente que la guerra de Malvinas no fue un manotazo de ahogado. Y esto es lo que quiero que se entienda, no fue de esa manera como lo cuentan. Después, hay algo que yo quiero destacar mucho y es algo por lo cual recuerdo haberlo dicho en una clase y se me tildó de idiota, por decirlo de una manera, y es que Argentina pudo haber ganado la guerra, por muchos motivos, pero muchísimos. Y uno en especial fue la Fuerza Aérea Argentina. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea Argentina, desde que comenzó la guerra hasta que terminó, hizo lo que pudo y hasta lo que no pudo para lograr ganar la guerra. Para que se entienda, las fragatas británicas de ese entonces los destructores, los submarinos, eran de última generación. Estaban votados en el año 78, 79, incluso algunos en el 81, y los aviones ingleses, los famosos Sea Harrier, eran aviones de última generación también. Es decir, tenían unas fuerzas armadas muy, muy, pero muy potentes y muy capaces. En cambio, Argentina tenía una flota bastante conformada, no llegaba al número ni por asomo de lo que era la flota británica en ese entonces, pero la Fuerza Aérea Argentina era la más moderna de la región y la más poderosa y la que más capacidades tenía, que estaba integrada por aviones Mirage, Mirage 3, Mirage Dagger, Canberra, Pucará, A4 Skyhawk. O sea, tenía un poder aéreo muy grande la Fuerza Aérea Argentina. Pero acá está el problema. La Fuerza Aérea Argentina, cuando se encuentra con Malvinas y se encuentra con la tarea de tener que bombardear blancos navales, todos se quedan mirándose entre sí y dicen, nosotros no estamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea Argentina está pensada y está escalonada para que actúe dentro del espacio aéreo nacional y dentro de los límites terrestres. No está preparada para actuar en el mar. Para algo estaba la aviación naval argentina, que es dependiente de la Armada Argentina. Entonces, esto por un lado, cuando se desata la guerra, la Fuerza Aérea tiene que tratar de solventar estos problemas, porque incluso la munición que tenía la Fuerza Aérea Argentina, que eran bombas de 250 kilos, 500 kilos, eran bombas para objetivos terrestres, no eran para objetivos navales. Y otro problema, pero muy importante, que fue el motivo por el cual muchos pilotos terminaron derribados, fueron los radares ingleses, que eran de última tecnología y que podían rastrear un blanco a 200, 250 kilómetros a la redonda, es decir, es una locura. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? La Fuerza Aérea Argentina tuvo que inmediatamente improvisar con lo que tenía. Los aviones A4 Skyhawk, que fueron el caballo de guerra de la Fuerza Aérea, eran aviones del año 50. O sea, ¿Cómo se llaman, perdón? Los A4 Skyhawk son aviones que llegaron a Malvinas con 30. Casi mandamos los pulki. Claro, un poco más. Entonces, cuando llegan a Malvinas esos aviones, la sorpresa que se toparon los ingleses fue colosal. ¿Por qué digo esto? La OTAN en ese momento decía que para alcanzar un buque británico
se necesitaba media docena de aviones argentinos. Y esto automáticamente lo desmintió la Fuerza Aérea Argentina al enviar escuadrillas o secciones de aeronaves. Escuadrilla, para que los que no sepan, es una formación de 4 aviones y sección son 2 aviones. Con eso bastó para alcanzar a los objetivos navales británicos. Como yo les dije anteriormente, los radares era el motivo más preocupante para cualquier piloto argentino. Y lo que debían hacer era una maniobra que se llama vuelo rasante, que es volar a la mínima altura posible para tratar de esquivar el radar. Obviamente, a mayor altura, el radar los iba a captar, a menor altura, había como un cierto punto ciego del radar que mientras más te acercabas al buque, más tenías que bajar, que era el punto, el único lugar por el cual los pilotos podían volar sin ser atacados o detectados y poder alcanzar a los buques ingleses. Bueno, esto fue así y la Fuerza Aérea Argentina con aviones de la década del 50 y la década del 60 terminó hundiendo 8 navíos y alcanzando a 33 de 118 buques, o sea, un tercio de la flota británica terminó alcanzada por aviones del año 50. Entonces, imagínense lo que hubiese sido la Fuerza Aérea Argentina si tenía aviones de última generación. Humillante. Una humillación terrible, porque Gran Bretaña, Estados Unidos, la URSS y China, que China en ese momento empezó a ser una potencia en surgimiento, empezaron a invertir cantidades colosales de dinero para defensa naval. ¿Por qué? Porque habían visto que aviones del año 50, pilotados por los argentinos, habían diezmado a una de las flotas modernas más grandes del mundo. Entonces se quedaron como, esto no puede ser posible, hay que redoblar los esfuerzos y mejorar aún más las capacidades defensivas. Y es ahí cuando se instalaron mejores sistemas de apuntamiento, ametralladoras rotativas, misiles de mayor alcance, etcétera, etcétera. Imagino que radares que te capten cuando estás haciendo vuelos rasantes. Radares que no tengan esos puntos ciegos, o sea, se invirtió cantidades colosales de dinero a causa de la Fuerza Aérea Argentina. Y uno de los primeros fue Estados Unidos, porque Estados Unidos claramente vio el desempeño de la Royal Navy, que sinceramente yo creo que la Royal Navy sin Estados Unidos hubiese perdido completamente la guerra. Vieron este desempeño, vieron esto que sucedió, y automáticamente dijeron que había que cambiar la doctrina de guerra y había que cambiar completamente la manera en la que se actuaba las defensas navales de ese entonces. Para que se den una idea, la Fuerza Aérea Argentina tenía una filosofía de guerra que era, y sigue siendo, hasta el último hombre y hasta el último avión. O sea, la Fuerza Aérea Argentina estaba preparada para terminar la guerra sin un hombre y sin un avión, para que se tomen dimensión de lo que implica en sí el sentimiento que tenían los hombres de la fuerza. Después, por otro lado, quiero destacar el desempeño de estos tipos, porque hay un video que ahora si querés lo podemos poner, que es un ataque en vivo, por decirlo de una manera, es una grabación real de un ataque aéreo argentino al HMS Coventry, que era por aquel entonces el buque más moderno de la flota británica y que aviones del año 50 la hundieron en 20 minutos. En 20 minutos ese buque que están viendo en pantalla terminó hundido. Si querés ponemos el video.
Parece que sí, porque se le está cayendo el cabecero y le voy a ir a inyectar. Con nivel 1. Atento, atento, que lo voy a probar un poquito. Auténtico. Sí, señor, lo tengo a la vista. Si quito un poquito, me alcanza. ¡La CR-40 ahora! 71 con pérdida de combustible. ¿Qué pasa, el volcán ahora? El volcán ahora sintió varios impactos. El combustible se le fue bastante bajo, pero por ahora llego. Hacemos acercar el... Ok, tráigame el café al encuentro. Ok, chicas, se da el agua, pendejo. Ella fijándose en mis planos, sentí varios golpes en el avión. Es pérdida de combustible, no tiene pérdida. La tirada de gilazo, la oscuridad esta. Bueno, usted se me queda lejos y seguían cayendo todavía. Atento, atento, atento. Tiene una pérdida de combustible. Chiquita, ¿eh? Bueno, voy a ir llegando, entonces. Parece que me voy para arriba, ¿eh? Aquí se me pide ahí, si me agarran, me agarran. Abajo, siga abajo. Sí, siga abajo hasta 3.500 libras. De abajo con fe, el Raquel va a traer el café. ¿Ok, chicos? ¿Cómo se le tiene? Bueno, la que tenía prevista para el abastecimiento. Ok. Dale, tengan lo que es. Estimo que le pegué también, no que le pegué a todos. Dos packs perdidas en el canal. La otra pack que estaba orbitando en el radial 360 a 45 millas me ha desaparecido en ese lugar. Tengo una cuarta pack que acaba de aparecer aproximando desde el portaaviones, radial 030, distancia 80 millas, NC. Había mucho humo, mucho humo, habían explotado aquí. Bien tirada hasta con los relojes sobre lo que... Firma, cuando me tenga que dictar me canto las coordenadas y estoy alerta, tengo listo lo antes y posible, ¿ok? Ya le pegaron ustedes, la diagonal con la otra. Ya le pegué a la de la izquierda, la que está matando el flanco, que después me puse la trampa y me largó un misil. Que yo le tiré a eso también. Bien, abrazo la culeada. No lo vio, vamos. La CL-42, uno casi me lo como, el que estaba adelante. ¿Eh? Como que estaba adelante, ese redondo casi me lo como. Bueno, ahí estaban hablando básicamente de dos buques, que era el HMS Coventry y el HMS Brodsworth, que eran la dupla misilística más importante que tenía la flota británica en ese entonces, porque uno tenía misiles de largo alcance y el otro de misiles de corto alcance, o sea, eran la cobertura perfecta para los aviones ingleses y sobre todo para derribar aviones argentinos. Es decir, y esos dos buques terminaron fuera de servicio. Uno terminó hundido en 20 minutos y el otro terminó con el motor completamente destruido y empezó a dar círculos hasta que fue rescatada por otro buque. Entonces, a lo que voy es que se pudo escuchar en este audio. Sí. Sí, sí, se puede escuchar perfecto, perfecto. Se pudo escuchar en este audio que el profesionalismo y la determinación que tenían estos tipos era muy grande. Y es algo que terminó siendo reconocido a nivel mundial, porque pilotos de la Segunda Guerra Mundial, ases de la Segunda Guerra Mundial como Bill Costerman, terminaron viniendo a la Argentina para conocer a estos tipos. Es decir, el reconocimiento que tuvieron a nivel mundial e incluso de los propios británicos es impresionante. Es un reconocimiento que hasta hoy por hoy nosotros no llegamos a entender o a comprender. Y fíjense qué interesante que es que muchos pilotos, por ejemplo Carballo, el capitán Pablo Marcos Rafael Carballo, estaba en este ataque, terminó siendo invitado a Estados Unidos para volar los F-16, entonces, para compartir anécdotas con los pilotos de la USAF. Entonces, eh, es todo muy loco de creerlo, pero fue así, el reconocimiento fue mundial para estos tipos. Y lamentablemente ya la guerra no la pudieron sostener pese a las pérdidas y también a los logros.
porque hubo un día en particular que pudo haber cambiado el rol completamente de la guerra. Todos sabemos que cuando los ingleses desembarcan el 21 de mayo en Pradera de Ganso, eh, el enfrentamiento con las fuerzas terrestres argentinas entre los dos ejércitos termina siendo abismal la diferencia, porque eran tipos que estaban bastante más preparados, que tenían mucho más eh, repuestos, por decir de una manera, porque tenían más suministros, y tenían el apoyo de su fuerza aérea completamente y de sus fragatas y sus corbetas, que no paraban de disparar a las posiciones argentinas para ocasionar un desgaste, y esto hizo que esa diferencia se vea notoria. Entonces, por ese lado de Pradera al Ganso empezaron a avanzar las tropas británicas hasta los montes que están cercanos a Puerto Argentino. Y el 8 de junio de 1982 los ingleses dijeron que querían abrir otro foco, de otro frente para rodear a Puerto Argentino mediante un movimiento de pinzas. Creo que fue el peor error que pudieron cometer los ingleses, porque enviaron 2 buques de desembarco sin protección aérea y sin protección de las fragatas. Entonces, ¿qué pasó cuando la gente de la Fuerza Aérea los detectó? Envió más de 10 aeronaves a atacar esos 2 buques que en su interior tenían, en la cubierta tenían tanques de combustible, camionetas, municiones. Y la primera bomba que cayó ahí adentro hizo un caos total. Los 2 buques terminaron hundidos, aproximadamente hubo casi 100 muertos, según lo que estiman las fuentes argentinas, y hubo 1,5 centenar de heridos. O sea, fue completamente una carnicería lo que sucedió ahí. La Fuerza Argentina ese día perdió 3 pilotos. Eh, la diferencia entre una pérdida y otra también es abismal, y esa fue la última batalla ganada por la Fuerza Aérea Argentina, el 8 de junio de 1982, que pudo haber cambiado la guerra, pero lamentablemente no fue así, pese a los esfuerzos de la fuerza. Y por último, el último ataque de la Fuerza Aérea Argentina, que fue en la noche del 13 de junio, o sea, previo a la rendición al cese del fuego argentino, una escuadrilla de aeronaves de vuelta Skyhawk A4 se lanzó a buscar directamente al jefe de los británicos, que estaba apostado en un pequeño campamento en los montes cercanos a Puerto Argentino, y el tipo terminó salvando su vida de milagro, pero casi la Fuerza Aérea Argentina rompe completamente la cadena de mando británica en las islas. Es decir, hubiese un golpe muy duro para las fuerzas inglesas. Algo que no fue así porque, como dije anteriormente, el tipo terminó salvándose de milagro al escapar apenas se detectaron los aviones argentinos. Algo muy curioso a todo esto es que la Fuerza Aérea Argentina nunca firmó el acta de rendición con, con las autoridades británicas, así que técnicamente la Fuerza Aérea Argentina sigue estando en combate y sigue estando en guerra con el Imperio Británico, con las fuerzas británicas. Algo bastante loco de creer, pero termina siendo así. La posguerra fue algo fatal en muchos sentidos por muchas cosas, por lo que terminó significando la pérdida de las islas, lo que terminó siendo la muerte de 649 hombres que fallecieron heroicamente. Si hay algo que yo destaco es que para mí no hay muerte cobarde en una guerra, siempre quienes mueren mueren de manera heroica defendiendo a su patria, a su país y a su gente, y, y lo que sucedió fue terrible porque el Estado le dio la espalda a los veteranos. Esa es una realidad que no muchos quieren aceptar. Les terminaron dando la espalda, y eso causó que durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, de la Rúa, el kirchnerismo, muchos veteranos se suicidaron. No hay números puntuales, hay algunos medios que afirman que hay 500 suicidios post-Malvinas, y hay otros que llegan hasta 2.500 suicidios post-Malvinas, según una fundación de veteranos. Entonces, ya sean 500, 2.500 o 1, claramente hay un error y hay un problema en las autoridades argentinas y dentro de la política social y dentro de la política de Estado, que permitió que estos hombres acabasen con su vida. Porque claramente
la vuelta de estos tipos al continente fue de lo peor, porque los escondieron en camiones con lonas, los entraron por las puertas traseras de los regimientos para que nadie los vea, a muchos soldados, pilotos, marineros, los terminaron desvinculando de las fuerzas, y después también hubo muchos otros que realmente volvieron con lo que se conoce como estrés postraumático. Es una situación que es algo que le agarra a cualquier persona cuando vive un hecho sumamente traumático, que lo vuelve y lo vuelve a repetir a base de mini parentescos con ese recuerdo que terminan explotando en violencia, en alcoholismo, adicciones, etcétera, etcétera. Y muchos veteranos encontraron la escapatoria de eso, lamentablemente, con el suicidio. Y es algo terrible de decirlo, pero es así. Y es por eso que hay que tener un poco de conciencia, porque recién a 40 años de la guerra se empezó a ver un leve reconocimiento hacia los veteranos de Malvinas. Un leve reconocimiento. Porque realmente yo creo que nunca, la sociedad argentina nunca les va a devolver lo que ellos nos dieron, y jamás nos vamos a ver completos a los soldados, a los pilotos y a los marineros que volvieron de Malvinas. ¿Por qué? Porque dejaron una parte suya en Malvinas. O sea, su juventud la dejaron allá. Muchos pensamientos los dejaron allá, y seguramente muchos de ellos todavía tienen una parte viva en Malvinas, o tienen un recuerdo de allá que todavía lo siguen teniendo en lo más profundo de su corazón, y en muchos casos no se animan a decirlo, porque sucede que hay muchos veteranos que a día de hoy no quieren hablar de lo que sucedió, o de lo que pasó, o lo que vieron, o lo que fuese. Entonces, la idea un poco de esta charla es que nosotros también tomemos conciencia de lo que es Malvinas, de lo que representó, lo que representa, y de la importancia que tiene para la sociedad argentina. No es un capricho, no es una locura de Galtieri, o no fue una locura de Galtieri, no fue una locura de todos los gobiernos anteriores que lo vinieron reclamando, y del actual que también lo reclama. Eh, Malvinas es una causa nacional, es una causa que merece reconocimiento y que también merece comprensión, porque si nosotros vamos a estudiar Malvinas y vamos a intentar desmechar toda la historia que hay detrás de las Islas Malvinas, no hay que quedarnos con favoritismos o con fanatismos o con visiones sesgadas. Yo me considero una persona bastante patriota, pero trato de dejar de lado ese patriotismo al ser objetivo con lo que digo, porque claramente hubo muchos errores de las fuerzas argentinas, hubo muchos errores del gobierno y de otros gobiernos que terminaron desencadenando lamentablemente la derrota en las islas. Entonces, un poco volviendo y cerrando con esta idea, es tomar conciencia de lo que es Malvinas, porque Malvinas nos pertenece por cercanía geográfica, porque están dentro de nuestra placa continental, por un legado histórico, porque como dije en el principio, las islas nos corresponden automáticamente cuando se disolvió el Virreinato del Río de la Plata. Y tercero, porque nunca va a haber otra nación en el mundo o en la historia que tenga un sentimiento tan fuerte como el pueblo argentino hacia las Islas Malvinas. Eso es algo que nosotros no podemos renunciar nunca. Y espero que yo tal vez no lo vea, pero tal vez mis hijos o mis nietos lo vean y vean que las Islas Malvinas van a volver a ser parte del territorio nacional y van a volver a tener la bandera argentina flameando. Ojalá, es un deseo que yo tengo, difícilmente lo vea, pero las esperanzas nunca se pierden. Eso es una realidad. Agustín, es muy fuerte lo que decís, y yo agradezco mucho que hayas dedicado parte de este importante día, de este 2 de abril, para compartir tus conocimientos sobre el tema con nosotros, conmigo, con la gente que escucha, y puntualmente en este espacio, en este canal. No, yo te digo, el gusto es mismo, porque, ya te digo, tratar de mostrarle al mundo la realidad de los hechos, la historia, y también de transmitir también el sentimiento malvinero, es algo único y algo que merece que todo el mundo lo conozca. Y yo lo que busco con todo esto es que
Cuando termine de ver este video, quien sea que lo esté viendo en este momento, o quien lo vea en su momento, eh, tome un libro de Malvinas, cualquiera, el que sea, se lo ponga a leer y agarre otro, se lo ponga a leer y así sucesivamente, lo que le guste, Fuerza Aérea, Armada, Ejército, Historia General, pero que se interiorice en el tema y que si obviamente va a hablar de esto, que tenga una mirada crítica, analítica, que trate de buscar la verdad, porque yo es algo que estoy tratando de buscar desde que empecé con la temática marina, que es la verdad sobre lo que sucedió en las islas. Y es algo que me lo planteé después de una duda que yo tuve con respecto a cómo había sido desempeñado, cómo había sido el rol o el desempeño de las fuerzas argentinas en Malvinas, que me habían dicho que tenían los aviones atados con alambre, de que mandaran a los pibes, a los famosos pibes, a cagarse de hambre, de frío. Entonces, muchas cosas se me surgieron investigando a nivel eh, histórico, a nivel social. Por ejemplo, la falacia de que fueron pibes de 18 años que lo mandaron al carnicero, ¿no? A la carnicería, no es así. Porque en primer lugar estamos denigrando a estos hombres, porque son hombres. Cuando sonó el primer disparo, se convirtieron en hombres estos tipos. Y tuvieron mucho más valor que yo, que cualquier otra persona que esté viendo este video, porque hay que estar en Malvinas, con los grados bajo cero, con la neblina, con la llovizna constante, hay que estar ahí. Y es una falacia totalmente decir que estos hombres fueron llevados allá a la carnicería, que no sabían ni disparar, que esto, que aquello. Y hay historias que comprueban totalmente lo contrario, de que hubo también hombres y guarniciones y grupos de soldados que estaban muy, pero muy preparados para lo que acontecía en ese momento. Esto es algo que tiene que terminar una vez, porque hace 42 años que venimos pasando por un proceso de desmalvinización, que Malvinas termina siendo siempre un tema tabú en los establecimientos. Perdón, ¿qué es desmalvinización? La desmalvinización es algo que surgió en el gobierno de Alfonsín, porque ¿qué es lo que pasa cuando vos perdés una guerra? Lo mismo que pasó en la guerra de Vietnam con los estadounidenses. Es cuestión de tapar el error, tapar lo que sucedió. Bueno, esto quisieron hacer con Malvinas, tapar el error, entre comillas, error, tapar lo que sucedió, y lamentablemente no solamente terminaron tapando la causa Malvinas, sino que también terminaron tapando a los hombres que integraban esa causa, que eran escritores, que eran periodistas, que eran famosos, que eran los propios veteranos. Es decir, todas esas imágenes que estamos viendo muestran un poco lo que yo estoy diciendo. Son años y años de olvido por parte del Estado, por parte de las autoridades políticas, que merece un reconocimiento. Las Fuerzas Armadas Argentinas merecen un reconocimiento por lo que han hecho en la Guerra de Malvinas y no merecen que sean completamente tachadas de la historia por lo que ocurrió en la última dictadura. Porque si utilizamos esa misma lógica, no podemos defenestrar al ejército argentino, que fue el mismo que cruzó los Andes y liberó 3 países. Entonces, seamos críticos, hay que analizar los procesos históricos, hay que analizar las etapas, y cada una es una. Malvinas fue una etapa, la dictadura fue otra. Yo siempre hago eso, siempre hago esa distinción, porque esto es algo que incluso se puede ver en el famoso video de Galtieri en el balcón. Cuando Galtieri se refería como yo, presidente de la nación, lo abuchaban, pero cuando decía Malvinas gritaban de euforia. Entonces, la gente de ese entonces, la gente de hace 42 años, sabía la diferencia entre lo que era la dictadura y la causa Malvinas. Y eso hay que implementar nosotros también. Hay que saber la diferencia entre una cosa y otra, porque si no, como sociedad no vamos a avanzar nunca más. Concuerdo. Muy importante. Sí, muchas veces escuché que la gente reprochaba que se... Escuché a mucha gente que decía, no, pero ¿cómo puede ser estos que estaban en contra de la dictadura y sin embargo estaban ahí en la plaza con Galtieri? Lo escuché de algunos compañeros de laburo. ¿Cómo puede ser? Pero si ustedes que estaban tan en contra de esto y después están con la causa de Galtieri... no, es que están confundidos. Es la causa nacional. Bueno, en ese momento el gobierno que menos nos puede gustar, uno que menos, llevó adelante la batalla para lograr que nuestra causa nacional como pueblo se concrete. Pero bueno, si lo hubiera hecho de la Rúa, Macri o quien fuere, hubiéramos salido igual, sea con quien fuere, porque lo que importa no es quién está a la cabeza, sino la causa. Y yendo a esto que de la guerra, sobre los errores, ¿vos conocés algo respecto a las negociaciones que se hacían durante la guerra? Tengo entendido que hubo 3 meses de negociación con Estados Unidos como árbitro
entre Argentina e Inglaterra, entre el gobierno argentino y el inglés. Sí, a ver, realmente se intentó negociar entre las autoridades argentinas y las autoridades inglesas, y estas mesas de negociaciones fueron previas al 1 de mayo, que fue el bautismo de fuego de todas las fuerzas, bueno, del ejército no, pero sí de la Fuerza Aérea. Eh, Hubo mesas de negociaciones en las que se buscó llegar a un acuerdo en el cual tenía como idea principal la distribución de las islas, ¿no? De que volvían a ser argentinas, después medio que cedía la Junta Militar y decía, bueno, que volvían a ser argentinas, pero eran administradas por los dos países, cosa que no terminaron pasando. Repito, claramente se vio, y esto mismo que vos me estás preguntando lo afirma también, y los libros de historia lo afirman, es que la idea de las fuerzas argentinas era negociar. No había una idea en sí de destruir por completo a los ingleses o de tomar las islas completamente por la fuerza, y después si venían los íbamos a echar. No, la idea no era esa, porque si uno también se pone a planificar o se pone, mejor dicho, a analizar la doctrina de guerra o las tácticas de guerra, fueron completamente otras. Es decir, los estrechos que se tenían que haber minado o la duda de que entrasen buques británicos, porque hasta el último momento, hasta el último día, se pensó que los ingleses no iban a ir. Y cuando empezaron a sonar los primeros bombardeos, los militares dijeron, estamos en guerra. Efectivamente estamos en guerra, dijeron. Eh, Claro, la idea, por eso es que entonces, no se mata a nadie cuando se toman las islas. Porque vos podés en una mesa de negociación internacional negociar mucho más fácil cuando no mataste a alguien de otro bando. Si vos mataste a alguien de otro bando, si vos reventaste un pueblo, si vos tiraste una bomba sobre Londres, bueno, no hay negociación posible, porque por más que Margaret Thatcher quisiera y fuera, si Paya, y dijera, no, yo a mí no me importa, el pueblo la colgaría. Por eso vos cuando haces esa toma de Malvinas, es importante que no se muera nadie en el proceso, porque de esa forma es muy fácil negociar, porque no ha herido el claro, sentimiento popular de los ingleses. Por ende, los ingleses no van a tener un deseo de entrar en guerra. En cambio, si ya le matas a alguien, ya tiene más ganas de entrar en guerra. Ya sé que el sentimiento popular del pueblo contrario sea bélico. Y es mejor que el pueblo no quiera ir a la guerra, porque si otro pueblo quiere ir a la guerra, puedes negociar sin necesidad de que haya que corra mucha sangre. claro, claramente. Es como lo vengo diciendo. La idea fue negociar desde un principio, nunca se buscó la guerra total con Gran Bretaña. Eh, Algo que, bueno, salió el tiro por la culata, básicamente, porque siguieron al pie de la letra todo y no sirvió de nada, porque los ingleses terminaron yendo. Eh, y es de vuelta a lo que voy, es decir, 118 buques, portaaviones, fragatas, destructores, buques hospital, todos preparados y en 24 horas zarparon a Malvinas. Estaban esperando una excusa. Desde, Estaban buscando la excusa perfecta para ir de vuelta a invadir las islas. Y para Desde, militarizarlas, que ahora están todas militarizadas. para militarizarlas, porque actualmente está eh, la base aérea de Montpleson, perdón mi francés, pero malísimo, que es la más grande del hemisferio sur. Es una base completamente militarizada que cuenta totalmente con presencia militar británica. Entonces, fue la excusa perfecta Malvinas para establecer esa pequeña, esa pequeña gran base militar. Porque recordemos que la última gran base militar inglesa en el hemisferio sur había sido una que tenían en Sudáfrica, pero que en el año 1978 tuvieron que cerrarla por dificultades económicas que estaba teniendo Gran Bretaña en ese entonces. Entonces, esto nos da de vuelta la pauta. Gran Bretaña buscó la guerra, la encontró y la ganó. Lamentablemente, ¿por qué? Porque eso es lo que tiene una potencia mundial. Piensa, planifica a futuro, siempre. No se queda en el presente ni en 2 años, sino que proyectan ideas y proyectan eh, guerras o proyectan enfrentamientos o diálogos o lo que sea de acá a 10, 15, 20 años. Siempre, siempre es así. ¿Por qué se piensa que Estados Unidos ha tenido incontables guerras? ¿Por qué? Porque de la nada, no, no es de la nada. Nunca nada es de la nada, básicamente. Siempre hay un porqué a los grandes conflictos históricos y a los grandes enfrentamientos,
incluso también a los tratados de paz, siempre hay un porqué a todo. Entonces, no podemos minimizar lo que sucedió en Malvinas, Sí. diciendo nomás que fue un enfrentamiento entre Thatcher y Galtieri porque tenían ganas de pelear. No fue así. Bueno, de hecho tenemos que, para ver qué no tiene que ver con el signo político de la dictadura, en el 73 y 74 se le ofrecen a Perón, se negocia entre Inglaterra y Perón, porque los ingleses veían venir esto. Y se negocia la posibilidad de una administración compartida de las islas. Incluso a Perón lo entrevistan sobre el tema y le dice, mire, una vez que ponemos un pie ahí, no nos saca nadie. Estaban pensando sobre... Bueno, evidentemente Perón muere y no siguen las negociaciones con Isabel. Ya no siguen más negociaciones. Isabel terminó hundiendo, si no me equivoco, 2 buques británicos porque estaban en nuestras aguas en aquella época, si no me equivoco. Y después, bueno, después poco tiempo después fue la guerra de Malvinas. Pero fíjense ustedes que gobiernos peronistas o de la dictadura militar que perseguía, proscribía, desaparecía peronistas, en ambos casos se buscaba la misma causa. Bueno, Sí, totalmente. de hecho, Perón fue uno de los primeros en poner en nuestros mapas a las Malvinas y a la Antártida. Y recuerdo que planteaba en las entrevistas que los ingleses querían quedarse con una parte de la Antártida porque tenían las Malvinas. Y decía, pero escúchame, es como que me robes el perro y después me reclames la correa. No puede ser. Bueno, quieren hacer eso los tipos, porque en realidad su objetivo es tener controlado el Cono Sur. Y con Malvinas tienen control sobre Brasil, Uruguay, Argentina, países que nos apoyaron en esa guerra, y sobre lo que es la Antártida. Sí, totalmente. Yo siempre digo que Malvinas la Argentina hay que pensarlo como un país continental. Tiene una gran, pero una gran influencia y una gran proyección a lo que es la Antártida. Y yo estoy seguro de que hoy por hoy las guerras actuales son por petróleo y por intereses económicos, pero el día de mañana va a ser por el agua potable que hay en la Antártida y los minerales que hay ahí. Dentro de poco vence el Tratado Internacional para la no explotación de minerales de la Antártida. Hay que ver si se renueva o no. Y la presencia británica en la Antártida es contundente, al igual que la rusa, la china, la estadounidense, y todo dentro de la zona que le pertenece a la Argentina. Entonces, Igual que y esto ya está, pero tampoco es a futuro. Nuestros mares ya tenemos buques. Es más, el último buque chino que se reportó, lo reportaron los españoles. De casualidad estaban por ahí los españoles y dijeron, che, acá hay un buque chino pesquero, no debería estar acá. Si no tienes una marina pesquera, se te meten. Pero si ya no defendes lo que ya por derecho internacional es tuyo, imagínate si vas a defender algo que encima hay que luchar. Porque para poder defender la Antártida, no solamente no solamente hay que poner ahí barcos, buques pesqueros o misiones científicas para explorar y asegurarse de tener presencia de argentinos allá. No solo tenés que tener toda esa infraestructura, sino que necesitas ganar en el derecho internacional la contienda para que te den tu soberanía. Cosa que no nos pasa con el mar. Y si con el mar, que tenemos eso resuelto, no hacemos lo otro, evidentemente la Antártida se la vamos a entregar por 2,50 pesos o incluso gratis, como... Y vamos a entregar. Si no hacemos nada, se va a entregar gratis. es que sí, es que la Antártida, ya le digo, es una fuente de minerales pero hiper importante para la Argentina. Y perderla porque sí, no tiene explicación alguna. Yo creo que la Argentina tiene que tener una posición mucho más firme con lo que respecta a la Antártida, a Malvinas y toda esa zona. Porque al fin y al cabo, tarde o temprano va a haber algún conflicto. Dios quiera que yo me equivoque, pero si yo tengo algo, creo que soy medio brujo porque le pegué a lo que iba a pasar en Ucrania, que a día de hoy sigue esa guerra espantosa. Y sigo pensando, y voy a pensar siempre que en algún momento va a haber una guerra importante por los recursos que hay en la Antártida. Es cuestión de tiempo y es cuestión de que las grandes potencias se queden sin recursos, porque en algún momento va a suceder. Tal vez no sea de ahora 10, 20 años, pero de acá a 50, 60, 80 años, quién sabe qué va a pasar. De vuelta, tal vez vos o yo no lo veamos, pero y nuestras futuras generaciones que van a tener que aguantar eso por culpa de las nuestras, por culpa de nuestras generaciones que no hacen nada. Porque no pensamos a futuro. Porque no se piensa a futuro. Pero es que además tenemos algunas ideologías que promueven no pensar a futuro. Como las que plantean que el mundo se acaba en 10 años. Que no, que la cuestión... Yo he escuchado, ¿no?, de algunas personas ecologistas que de acá a 10 años va a ser irreversible el cambio. Así que hasta hay gente que escuché que con ese argumento dijo, no, voy a dejar la escuela porque total... A ver, es algo exagerado. Muy poca gente piensa así. Pero de verdad,
esto de pensar que igual como el futuro es distópico, como Netflix nos muestra un futuro donde todo es contaminación, no se puede ni respirar, pues ¿para qué? ¿Para qué va a traer al mundo un hijo si igual el futuro va a ser una porquería? ¿Para qué pensar a futuro? Todo ese pensamiento cortoplacista. Y yo no veo ningún candidato que piense, bueno, casi ningún candidato, veo uno, pero son excepcionales, que piensen a largo plazo, a planes nacionales, intereses nacionales a futuro de acá 20, 30, 40 años. Y cuando leo libros de algunos políticos estadistas del año, pero hace, no sé, 100, 50, 70 años, encuentro que piensan a futuro y que a veces incluso aciertan en los problemas que vamos a tener, porque lo que pasa hoy es lo que ellos decían que iba a pasar. No veo ya esos estadistas en Argentina que piensen a largo plazo. Parecen haberse extinto con la democracia. Sí, yo pienso lo mismo. Digo, de mi parte, el único que veo, para mí, por esto, Moreno creo que tiene un buen plan, por lo que vi en su plan económico. Para mí él tiene un plan a futuro, pero es el único que yo veo. Posible, a ver, yo creo que una persona que tenga firme y tenga ideas claras con respecto a la proyección geopolítica argentina. De lo contrario, poco y nada se va a avanzar en esta materia. Es así, porque mientras tengamos gente que es inoperante dentro de la política o que no sepa o que no le interese este tipo de temas, lamentablemente vamos a seguir igual. Esa es la realidad. Tal cual. Concuerdo, Agustín. ¿Querés decir alguna cosa más antes de cerrar? Bueno, a ver, en primer lugar, bueno, darte las gracias por el espacio, por dejarme hablar acá hace ya casi una hora. Estamos hablando de Malvinas y la importancia que tiene todo esto para la Argentina. Y también decirle a la gente que está viendo esto que, en primer lugar, yo tengo 22 años y todo lo que sé es porque me la paso estudiando, porque me la paso leyendo y aprendiendo. Y me considero una persona que todavía tiene mucho para aprender y mucho por entender. Entonces, yo invito a todos aquellos que están ahí del otro lado a agarrar mapas, a agarrar libros y empezar a estudiar la historia de nuestra nación, la historia de las Malvinas, la historia, nuestra historia, que eso al fin y al cabo es lo que importa, entender nuestra historia, entender los procesos históricos, los tiempos, las etapas, todo lo que hubo a lo largo de nuestra historia, porque cada una de ellas terminó moldeando y formando lo que hoy en día nosotros vemos. Porque lo que hoy nosotros estamos pasando, o lo que nosotros vemos actualmente, la política argentina, no es algo que surgió desde diciembre que asumió Milei hasta ahora. Es algo que viene hace 40 años atrás, técnicamente. Hace muchísimos años. Entonces, para entender procesos históricos, hay que sentarse, agarrar un libro y leer. Porque esa es la única manera de no quedar como un burro cuando vayas a dar una exposición. Porque muchas veces me ha pasado que he escuchado muchas burradas en clases y vos te quedás como... y nadie le dice nada, entonces, o no le quieren decir nada para no hacerlo quedar como un burro, o son iguales de burros que ese. Entonces, ahí está el problema. Hay que tratar de ser prudente con lo que uno dice y con lo que uno informa, y más desde mi profesión, porque como yo soy periodista, yo soy una persona que baja línea, esa es la verdad, entonces tengo que tener siempre cuidado con lo que digo y lo que no digo. Entonces, esto, para cerrar, que la gente se sienta, lea, y los invito a leer sobre Malvinas. Hay muchísimos libros sobre Malvinas, de lo que les guste, de la Fuerza Aérea, de la Armada, del Ejército, historia general, muchísimas cosas. Los invito a leerlo para que descubran la rica historia que muchos, y a lo largo de muchísimos años, se nos ha ocultado o se ha olvidado, mejor dicho. Muchas gracias, Agustín. Vamos a poner en la descripción y el primer comentario fijado links para que puedan escuchar algunos podcasts sobre geopolítica de las Malvinas y cualquier otra cosa que vos conozcas que se pueda poner un link por internet, también lo ponemos en la descripción para que todos puedan acceder fácilmente a información de primera mano. Bueno, muchísimas gracias. Espero verte nuevamente en el futuro cuando hablemos sobre el ejército, si algún día queremos hablar sobre la Antártida. Bueno, cualquier cuestión relacionada con lo militar, lo geopolítico y la soberanía, siempre te voy a tener en cuenta y vos siempre tenemos en cuenta para poder difundir tu mensaje, que para eso estamos. Agradezco muchísimo, Patricio, el paso. No, por favor, un placer. Hasta la próxima.